Yo aludí la semana pasada al Evangelio según San Juan, capítulo 21. Ese va a ser el mensaje en realidad. He sentido un gran anhelo de poder desglosar un poquito más el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Una de las verdades más extraordinarias en la Biblia es lo que dice 1 de Juan 4:8, si mal no recuerdo, que dice Dios es amor. Y ese versículo verdaderamente, cuando uno lee que Dios es amor, enternece en realidad el corazón del hombre, que Dios es amor. Y no es como nosotros, que nosotros amamos de una manera condicional. El amor del hombre, imperfecto como es, no se puede comparar al amor eterno de Dios. Y yo decía la semana pasada, ¿cuándo fue que Dios comenzó a amar? Porque para amar se necesita el objeto del amor. Una madre, por ejemplo, no puede amar a un hijo si no tiene un hijo. Puede amar a otra persona, a otro niño, puede sentirse atraída a un niño. Yo digo que una madre aprende, y las madres saben esto más que yo, una madre aprende a amar a su criatura en su vientre aún antes de nacer. ¿Sí o sí? Sí, Es decir, que una madre, Dios la ha dotado con esa capacidad. El padre, bueno, nosotros somos diferentes. Yo diría que sí, que amamos, pero hay algo muy especial en el amor. En la Biblia, cuando comienza a comparar el amor de Dios, lo compara de la madre. Dios es amor. Dios no tiene amor, sino que Dios es parte de su naturaleza. Y yo preguntaba, ¿y a quién amó Dios? O sea, no había nadie. Recuerda que hubo un momento donde el universo no había sido creado. Bueno, pero tenemos que recordar que estaba su hijo. Su hijo. Y no podemos pensar que cuando se lee en la Biblia 3 veces, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, este es mi hijo, no te ese calificativo, mi hijo amado que yo amo, que esa expresión de que él ama a su hijo simplemente fue cuando él se encarnó. Es un amor que que transciende, que sobrepasa todo entendimiento, que Dios, antes de crear las criaturas, él ya amaba a su hijo. Y ese amor, el amor de Dios, nosotros amamos, porque dice la Escritura que el amor de Dios, el ágape de Dios, ha sido derramado, lo han leído, en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Nosotros, antes de ser creyentes, nosotros podíamos tener un tipo de afecto. Bueno, yo me llevo bien con mis compañeros de trabajo. Yo me llevaba bien, no me tengo alternativa. Estoy trabajando con un supervisor y me llevo bien, trabajo con él. Pero otra cosa es cuando Cristo me salvó y yo regreso ahora al trabajo, que yo me intercambio con ese supervisor de una manera diferente, porque ahora el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu de Dios, porque ese amor lo ha puesto Dios en mí. En las relaciones conyugales, cuando yo siempre he observado que cuando somos creyentes, tenemos una capacidad pero muy hermosa en la relación conyugal con nuestro cónyuge. También he podido observar que hay un amor, el amor a nuestros hijos e hijas se aumenta por el hecho de que el amor de Dios habita en nuestros corazones. Aún el amor, dice la Biblia que no podemos aborrecer a nuestros enemigos, sino que dice que amemos a nuestros enemigos. Bueno, Dios es amor, Dios es amor, definitivamente. Y dice también la palabra que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros y se entregó a decir que, y dicho sea de paso, que el amor también es parte del fruto del Espíritu que habla en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Aquí en
En el Evangelio según San Juan, yo quiero continuar aquí y vamos básicamente a desglosarlo con la ayuda del Señor. Este capítulo, ¿estamos ahí? Evangelio según San Juan. Me gustaría que todos tengan su Biblia abierta a ese capítulo del Evangelio según San Juan. Primeramente, aquí el Señor Jesús se le va a manifestar a sus discípulos, y lo que yo quiero que veamos acá es esta parte que es el mensaje: amando al Señor. Amando al Señor. Yo quisiera hacer esa pregunta. ¿Usted ama al Señor? ¿Usted ama al Señor? Y a mí personalmente, a través de muchos años, eso es algo que yo anhelo más que nada en mi vida, amar al Señor. Y en resumidas cuentas, todo se define con el amor. Vamos a encontrar en la eternidad que todo tiene que ver con amar. Hay un versículo en la Biblia que cuando yo lo leí por primera vez, a mí me causó gran consternación. Y dice así: maldito el que no amara al Señor Jesucristo. ¡Wow! Anatema. Que alguien, entonces, hay dos cosas. La vida se define en dos grupos: los que aman al Señor Jesucristo, venid benditos de mi Padre, esos son los benditos, los que aman al Señor Jesús, y está el otro grupo que son los malditos, los que no aman al Señor. Entonces así se define. Nosotros somos aquellos que somos bendecidos porque amamos al Señor. Y cuánto debemos nosotros anhelar, más que un mensaje, anhelar individualmente a que nuestro amor por el Señor acreciente, sea más intenso, sea más fervoroso, sea más dedicado. Entonces aquí, en este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, yo decía cuando estudiaba, ¿por qué simplemente el Evangelio según San Juan no termina con el capítulo 20, que habla de la resurrección de Jesús? Y ahí se termina la resurrección de Jesús. Y algunos escritores dicen, algunos teólogos dicen que el capítulo 21 fue añadido después. Sea como sea, el capítulo 21 enseña una lección muy grande, y es que tiene que ver con amar al Señor y la restauración del amor en un discípulo. Y aquí primeramente comienza diciéndonos que, está conmigo, después de esto, que el Señor reprende la incredulidad de Tomás, cuando de vuelta el Señor se había aparecido y él no estaba, y él no creía que el Señor se había aparecido. Y el Señor, en su misericordia con Tomás, porque era uno de sus discípulos, se aparece, y ahora Tomás estaba, y él lo reprende por su incredulidad. Luego dice que el Señor hizo, Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Este es el propósito del Evangelio según San Juan. ¿Para qué fue escrito este libro? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora viene y dice, después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Aquí viene el Señor. Ahí estaba 7 discípulos, ahí están los nombres. Note usted que menciona a Pedro siempre, Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. En total creo que son 7 ahí. Ahora, aquí viene algo que en el versículo 3, Pedro dice, voy a pescar. ¿Habrá algo malo en que un pescador
quiera irse a pescar. Bueno, si una persona tiene una profesión que no sea pescador y dice yo voy a pescar, yo entiendo que va a pescar porque es un hobby, un entretenimiento, algo que le gusta hacer, etcétera, etcétera, como a muchas personas. Pero en el caso de Pedro, voy a pescar, es una manera definitiva. Es como decir, me voy a trabajar. ¿Entienden? Voy a trabajar. Ahora, ¿qué había acontecido anteriormente a este incidente? Cuando el Señor lo encuentra a ellos, ¿dónde? Trabajando, porque eran pescadores. ¿Y qué el Señor le había dicho a ellos? Seguid, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué dice luego? Que ellos dejando sus redes, es decir, dejar las redes es básicamente poner la carta de renuncia. ¿Usted me está entendiendo? Cuando uno renuncia a un trabajo, usted pone la carta de renuncia en su patrón, su jefe. Pero ahora, aparte de eso, hay una escritura, hablando Pablo, que dice que aquellos que han sido llamados al Señor como los discípulos, y es un soldado, no se debe de enredar en los negocios de la vida. En el caso de los discípulos, ellos fueron llamados a renunciar a todo y seguir al maestro. Y dicho sea de paso, esto no es para todos, para que nadie vaya a malinterpretar y torcer la Biblia. Oh, Señor, bueno, como ya yo he oído muchos fenómenos, ¿verdad? Esos son fenómenos. Como siempre, son unos fenómenos. Quieren hacer, no. Estos son personas que Dios le llama definitivamente en el caso de estos discípulos. Y él dice en el versículo 3, dice, Simón Pedro dijo, voy a pescar. ¿Y qué dijeron los otros 6 discípulos? Vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Muchas interpretaciones. Ahí comienzan a especular por qué no cogieron nada esa noche. Yo no quiero especular, pero el asunto es que dice que no cogieron absolutamente nada. La pregunta es que, Pedro, tú quieres ir a pescar, pero ¿quién fue aquel que te llamó? ¿Quién es tu primer amor? ¿Es tu profesión que había renunciado? ¿O es el Señor que te había llamado? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, sino que es fiel a aquel que le ha llamado. Ahora, el enfoque, el primer amor de todo, de Pedro, el Señor. Y ahora encontramos que Pedro quiere ir a pescar. ¿Y qué es el propósito, Pedro? Bueno, aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Dice aquí ahora. Ahora, ya, diga usted, hermano, ir a trabajar y que no le paguen nada. Porque recuerdan, el salario de ellos era tomar esos peces, ir al mercado, venderlos, tener recursos para su familia. Pedro era un hombre casado y la mayoría de los discípulos eran casados. Era la manera de tener sus recursos, su dinero para pagar. Ahora llegan toda la noche y no cogen absolutamente nada. Ahora, aquí viene entra el Señor resucitado, ahora entra a la escena de este glorioso capítulo. Sigan conmigo. Entonces aquí era, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. No sabían que era Jesús. Quiero decir que la apariencia de Jesús
después que él fue crucificado, de alguna manera cambiaba. Yo no puedo decirle que todas sus heridas, recuerden que cuando él fue crucificado, dice Isaías que su rostro fue completamente desfigurado. Yo tengo ¿cómo puedo explicarle? Yo tengo la idea de que Jesucristo no se le había desaparecido a él todas las apariencias que él tenía cuando fue crucificado. Y la razón por la cual yo digo esto es que cuando Tomás había dicho que si yo no meto mi mano, si yo no meto mis dedos, ¿y qué fue lo que el Señor le dijo? Ya con un cuerpo resucitado, ven. Es decir, que con ese cuerpo glorificado todavía, y yo creo que el Señor por toda la eternidad tendrá, cuando nosotros veamos al Señor, yo creo que nosotros, yo digo, la emoción que nosotros vamos a sentir, yo creo que dice que no habrá lágrimas, pero no sé cómo va a ser eso, porque uno se va a ser tan emocionado al ver al Señor todavía con las marcas de su amor para con nosotros en su mano. No era aquí, era acá. Aquí no era aquí en realidad. El clavo fue aquí. Entonces, ¿de qué manera? Un recordatorio de su amor para con nosotros. De todas maneras, ellos no lo reconocieron. Ahora, cuando usted ve un pescador que usted se acerca a su amigo que está pescando, ¿qué usted le dice? Oye, ¿cuánto cogiste? Si tiene una canasta, si tiene algo, lo primero que usted hace es el instinto. Usted quiere saber y ver cuánto cogió, ¿no? Y el Señor viene y le hace preguntar, dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ustedes tienen algo de comer. Y se supone que lo único que iban a tener de comer, claro, si eran pescadores y estaban pescando, peces, ¿no? Ahora, ellos, yo diría quizá un poco avergonzados, porque estaban toda la noche trabajando. Si usted le dice un panadero que está si usted le dice un panadero toda la noche que está en la panadería y tú tienes un pancito por ahí, la respuesta es decir, claro, yo soy panadero. Pero ahora estos pescadores no habían producido absolutamente nada. Ellos responden al Señor, no tenemos. Ahora el Señor da la orden. La orden es, ahora el Señor le da la orden y le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Una vez más, los que estudian la Biblia, especulan, bueno, a lo mejor era que ellos estaban echando la red a la izquierda y como a la izquierda no había, estaba a la derecha. Yo no creo que sea así. El asunto es que en este instante ellos estaban trabajando bajo la dirección divina y anteriormente simplemente dijeron, vamos a pescar. Vamos a pescar. Nosotros en nuestra vida, la vida del creyente tiene estas dos cosas. Voy a hacer esto. Y procedemos a hacerlo. Y al hacerlo, fracasamos cuando el Señor, no ponemos al Señor ahí. Ahora, ellos dijeron, vamos a pescar. Vamos a pescar. Y le acabo de decir que era, vamos otra vez a nuestra vida pasada. Pero ahora, recuerden que ahora, ¿quién era que los había llamado a otro tipo de trabajo, a otro tipo de ministerio? Y ahora el Señor le dice, tirad la red a la derecha y ustedes van a hallar. Vuelvo y digo, esto no es un asunto de que derecha o izquierda, es trabajar con o sin la guianza divina. Trabajar con la guianza divina o sin la guianza divina. Yo pienso que si el Señor estaba ahí y ellos vuelven y tiran la red otra vez, no cogen nada. Pero ahora el Señor le instruye. Y aquí viene
verdaderamente la fe de los discípulos y la obediencia. Aquí tiene la obediencia. Y dice aquí, dice claramente, entonces la echaron, note, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Gran cantidad de peces. Ahora, yo no sé si usted recuerda que hay otro incidente, creo que en Lucas 5, donde pasa lo mismo y la red se rompía. Mire esto. Dice aquí, por la cantidad de peces, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ya ustedes saben quién es, Juan, el discípulo amado, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Simón Pedro, es el Señor, ese que está hablando, ese es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó, se puso el manto, porque se había despojado de ello, y Pedro, típico de Pedro, se echó al mar. Pedro actuaba primero y pensaba después. ¿Quiénes son así? No levante la mano. Porque nosotros, en muchas ocasiones de nuestra vida, nosotros procedemos primero y luego viene el lío, como decimos los dominicanos, viene el problema. Oye, oren por mí, por esto y lo otro. Bueno, buscate ayuda, consultarte al Señor primero. Dice aquí, luego y los otros discípulos vinieron con la barca, mira esto, hermano, arrastrando la red de peces. ¿Acuerdan? Eran 6 discípulos, había y Pedro. Diga usted, y eran hombres fuertes, hombres que están con estos molleros, hombres rudos. Dice que arrastraron, ¿saben que habían 153? ¿verdad? Dice aquí, pues no distaban la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron, ahora esto es algo que yo no lo entiendo en totalidad. Y es que los discípulos desayunan con Jesús. Los discípulos van a desayunar con Jesús. Y todo esto tiene que ver con quitarle a ellos la idea, a ellos y a todos los futuros agnósticos, ateos, de que creen que lo que fue una aparición, que Cristo nos resucitó, que era un fantasma, como ellos pensaron. Y ahora, aquí viene el Señor Jesús y los invita a un desayuno. Y el chef, aparentemente aquí era el Señor, está claro, porque, mire esto, que cuando ellos descienden a la tierra, salen de la barca con esos 153 peces y, dicho sea de paso, una observación que yo hago aquí, que cogieron los 153 peces. Y ustedes saben que un pescador tira la red y ¿qué hace con lo que coge? ¿Usted cree que todo lo que coge está bueno? No. Está sardinito, esto no sirve. Uno que es pequeñito, afuera. Entonces ellos conocen las diferentes especies de lo que está entonces, pero aquí hay algo peculiar, que aparentemente ninguno se podía votar porque data el número. Eso acontece cuando somos guiados por el Señor y no cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Dice aquí, dice que vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Quién preparó ese pez? ¿Y quién preparó ese pan? Yo creo que está claro que el Señor, el Señor es omnisciente, es omnipotente, y Él sabía lo que venía. Y Él se adelantó. Usted sabe, cuando usted va a cocinar, y mientras usted hace ciertas cosas, ciertos preparativos, usted tiene ya el caldero ardiendo.
Bueno, el Señor tenía el caldero ardiendo, tenía ya las brasas preparadas. Y dice aquí entonces, Él le dice ahora, uno no es suficiente. Estos hombres comen mucho. Dice, traed de los peces que acabáis de pescar. El Señor le da el crédito a ellos. Ahora, viene Pedro y sacó la red a tierra. Mira esto, hermano. Llena de grandes peces. ¿Y qué clase de peces quiere un pescador que va a pescar? Sardinita. Tilapita, ¿verdad? Quiere lo más grande. Es obvio, entre más grande, más peso. Entre más peso, más ganan. Yo digo, ¿cuánto dinero cogieron ellos? Los restos que vamos a decir que usaron 5 o 6 peces. Y digamos que quedaron 145. Y ellos llevan el... ¡Wow! Esto pesa aquí. Dice aquí, dice 153. 153. Mira aquí, este es el detalle. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Estaba supuesta a romperse porque anteriormente ellos pecaron y la red se rompió. Y no dice que eran grandes los peces. Entonces tienen que comparar la escritura con la escritura. Es decir que esto es un acto soberano. Esto es el Señor trabajando juntamente con sus discípulos. Pero ellos en estos momentos están trabajando guiados por el Señor. Está claro el principio que la palabra nos dice a nosotros, porque todos nosotros en nuestras vidas, amados hermanos, sabemos, conocemos la experiencia, nuestra vida personal, de cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y aquí no hay uno que no diga, eso es cierto, hermano. Comenzando con el hermano Juan. Y otra cosa es cuando es el Señor que guía nuestras vidas, que guía nuestros pasos en lo que estamos haciendo. Dice entonces, el Señor los invita, vamos a desayunar, muchachos. Versículo 12. Venid, comed. Y ninguno de los discípulos, narra Juan, el discípulo amado, que estaba ahí presente, el que está narrando esto es Juan, que estaba presente. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y creo que es la tercera vez, si mal no recuerdo, que el Señor se le manifestó a los discípulos acá. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabiendo que era el Señor que hizo de la provisión. Sabiendo que era el Señor que dio las instrucciones específicas. Hermano, tenemos la palabra donde nos dice específicamente cómo debe ser nuestro proceder como el pueblo de Dios. Y tenemos las malas experiencias de los resultados de desobedecer a Dios por no seguir sus instrucciones. Dice el versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Note usted, Jesucristo lo estaba agasajando, era una coinonía, un desayuno con el Señor. Él mismo le sirvió. Versículo 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Es cierto, la tercera vez que el Señor se le aparece a ellos y les habla. Ahora, aquí el Señor está amando a sus discípulos, está cuidando de sus discípulos, está canalizando el propósito que Dios tiene para con ellos, que no era que ellos continuasen pecando continuamente.
Esto no significa que un momento dado ellos fueran a pescar, no. Era que lo que Pedro dijo, cuando uno lee la manera que se expresa la palabra en los idiomas originales, dice voy a pescar, es decir, me voy para mi trabajo. Es lo que estaba diciendo. ¿Usted ve la diferencia? Entonces, me voy a pescar. En otras palabras, el Señor ha resucitado, un día entonces se desaparece, yo me voy a pescar. Ahora, aquí viene la parte de la restauración, de la restauración del amor a Pedro. Ahora, todo está bien, están contentos, llenos de alegría, el Señor de gloria. Hicieron la pesca milagrosa, como dicen algunos escritores. Todo era gozo, todo era algarabía. Pero hay un asunto muy importante, que el Señor nunca va a dejarnos que nos salgamos con las nuestras. Y es lo tocante a nuestro amor para con Él, nuestra fidelidad con Él. Si usted es un verdadero creyente, usted debe entender que Dios no le va a pasar por alto a una iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de Éfeso, y le dice, magnífico, hace esto, pero tengo contra ti algo. ¿Qué era? El amor. El amor. Hermano, vamos a aprender la lección temprana en la vida cristiana, porque entonces vamos a pasar muchos problemas en nuestra vida. Porque si el Señor no es nuestro primer amor, vamos a tener problemas toda nuestra vida. Si por lo que más nos apasiona no es el Señor, vamos a tener problemas en la vida. Todo tiene que ver con el amor. Todo, absolutamente todo. Y ahora, el Señor no tiene prisa. Había un asunto que había que arreglar con uno de sus discípulos. Y ese discípulo es Pedro. Cuando habieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, él lo había negado a él 3 veces. Había dicho en otras ocasiones, aunque todo te dejen, oh sí, aunque todo te abandone, cuenta conmigo. Si estos 11 cobardes se van y echan de pie a correr, yo contigo voy hasta la muerte. Y el Señor dijo, oh sí, de veras. Mira, el gallo no va a cantar 3 veces y ya tú me vas a negar. Entonces le dice, mire cómo le dice. No le dice Pedro, Petra, piedra pequeña, sino que lo llama por su nombre. Simón, hijo de Jonás. O sea, hijo de Jonás, el padre se llamaba Jonás. Hijo de Jonás, esa es la manera hebrea. A mí me impacta tanto esto, hermano, por tantos años, esta parte. No lo llama, oye, pero tú no habías dicho que iba conmigo a la muerte. Pero, ¿qué pasó? Arrepiéntete. Mire esto, hermano. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? La expresión estos, ¿a qué se refiere? Bueno, me amas, puede ser y cabe. Me amas, porque nosotros estamos presentes. Pudo ser que le dijo, viendo todos los peces alrededor, pudo haberle dicho, ¿me amas más que todos estos? ¿Me amas más? ¿Tu trabajo es más importante que yo? Cabe. Tu trabajo, como tú te ganas el sueldo, es más importante que yo. El ministerio, el llamado que yo te hice a ir en pos de mí y ser pescador de hombres, eso no es tan importante que ahora viene y vuelve a tu trabajo. Cabe dentro de la interpretación.
también puede ser, me ama más que, ahí están los discípulos, ¿no? Los demás discípulos. Me amas más que estos, otros 6. He dicho y he notado al leer este texto, y si ustedes me han oído a mí decirlo muchas veces, que el Señor tiene como un termómetro, como el Señor en estos mismos momentos que yo hablo con ustedes, y el Señor está con nosotros aquí presente, Él está aquí con nosotros. Él conoce la intensidad, el fervor del calor espiritual de cómo nosotros amamos al Señor. Y yo no tengo ninguna duda de que nosotros, los creyentes que estamos aquí, amamos al Señor. De eso yo no tengo duda. Pero el asunto es que el Señor quiere que nuestro amor hacia Él no sea un amor frívolo, tibio, sino que sea un amor ferviente. Porque el amor de Dios para con nosotros, ¿qué clase de amor tiene Dios con nosotros? Es un amor perenne, ardiente. Dice, me amas más que estos. Aquí viene el versículo 15 al 21. Viene la restauración del amor, porque Pedro necesitaba ser restaurado. Y el Señor no iba a regresar al trono de gloria sin que este aspecto del asunto de que el Señor amara al Señor, como le dijo, oye Israel, amarás al Señor. Oh, cuánto necesitamos aprender eso. Amarás al Señor, una orden. Es una orden, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y le dice, Pedro le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, bueno, el amor es un verbo, el amor es una acción, el amor se demuestra con hechos concretos. El amor de un hijo hacia una madre, el día como hoy, no puede estar suscrito a un buqué de flores porque hoy es Día de las Madres cuando los otros días no le muestra amor. ¿No es cierto? Una madre espera de sus hijos amor todos los días y no solamente algo sería superficial. Simplemente porque hoy algo se le inventó que en mayo, día de las madres, y hay que hacer una tradición. No, eso no es amor. Eso no es amor. Le dice, ama lo que yo amo. ¿Y qué es lo que el Señor ama? Bueno, a sus corderos. Y le dice, si tú me amas, yo quiero que tú continúes siendo pescador de hombres. Y cuando tome esos corderos, que tú los apacientes en mi nombre. Yo te estoy llamando a ser pastor. Apacienta mis corderos. Alguien podía pensar, ya. A lo mejor Pedro dijo, wow, yo pensaba que me iba a coger por las orejas y que me iba a decir, me ha dado unos cuantos cocotazos, porque mira como yo lo negué, o me iba a llamar al arrepentimiento, me iba a dar una palabra fuerte. No. Segundo, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra que yo he hablado, cuando Pedro responde al Señor, él usa la palabra filos. Filos, que significa un amor filial. Pero el Señor usa la palabra agape, agape. Me amas con el amor divino, porque así es que yo te amo, Pedro. Y eso me enseña a mí aquí, de qué manera, por ejemplo, yo amar a mis hijos, amar a mi esposa, amar a los hermanos, a ustedes, es un amor filial, fraternal. Y ese amor naturalmente viene de Dios. Pero el amor de Dios que ha sido derramado, no lo que dice, el amor de Dios, no dice el filo de Dios. ¿Usted entiende? El amor, el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones.
Es decir, que Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de amar de una manera extraordinaria. Pero somos muy escasos en expresar y dar amor. Dice por segunda vez que si me amas, ágape. Él le responde, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dice, bueno, pastorea mis ovejas, corderos y ovejas, los que son más pequeñitos y los que son más grandes. Ahora viene y le hace por tercera vez la pregunta. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Aquí viene Pedro. Y recuerden, hermano, que todos los discípulos estaban ahí presentes. Se dirige a él. El fuego todavía estaba ardiendo en esas brasas. Ya habían comido y ellos estaban ahí mirando, observando, viendo lo que está aconteciendo. Y le dice que Pedro se entristeció. Yo creo que yo me hubiese entristecido la primera vez. Si el Señor le pregunta, digo, wow, oye, Señor, esa palabra lacera mi corazón. Entonces, wow, ¿y qué está pasando? El Señor duda que yo lo amo. Yo amo al Señor. Le dice, se entristeció de que le dijera por tercera vez, me amas. Y le respondió, ya, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermano, Pedro amaba al Señor. Pedro amaba al Señor. ¿Cuándo Pedro comenzó a amar al Señor? Cuando el Señor lo llamó. Ese fue el primer. Ahí comienza ese amor. Pero el amor tiene que ir creciendo. El amor tiene que ir creciendo. Las personas aquí que tienen muchísimos años de casado, creo que Miguel que más tiene aquí casado con Teresa, yo creo que el amor va en aumento según pasa el tiempo. No puede declinarse. Siempre cuando una persona dice, yo me voy a divorciar, yo lo he oído mucho, porque ya yo no amo a mi esposa o mi esposo. ¿Te ha oído eso? Ya yo no lo amo, o yo no lo amo a ella o a él. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay otras razones escondidas, pero ese es un compromiso, eso es un pacto, es una promesa que se hizo. Y en un divorcio nadie gana, todos pierden. Todo el mundo pierde cuando se rompe el pacto del matrimonio. Todo el mundo pierde, ahí no gana nadie. Pierden ellos por el divorcio, pierden los hijos, porque uno está en un lado y otro en otro. Todo el mundo pierde. Y Dios, sobre todo, su nombre es deshonrado. Ahora, le responde el Señor, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y aquí viene, ya ahí en ese punto, el amor de Pedro había sido restaurado. Ya el Señor definitivamente lo había naturalmente perdonado. Lo había restaurado. Y él sabía definitivamente que Pedro lo amaba, pero él tenía que arreglar cuenta con Pedro. Como hizo con Tomás. ¿Cuál es el problema de Tomás? La incredulidad. Bueno, tú no crees, mira, vamos a ver. Dios trata con cada uno de nosotros de la manera que necesitamos. Ahora, llegando a la conclusión, dice, aquí viene que ese amor, el amor de Pedro, versículo 18, de cierto, te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando era más joven, iba a donde querías.
Los creyentes, cuando son más jóvenes en la fe, también queremos proceder de una manera. Y nosotros, si no somos guiados por el Señor, vamos a encontrar escollos, vamos a encontrar problemas. Dice aquí, e ibas a donde querías. Tú hacías lo que tú querías hacer. Más, ese amor, me amas, ok. Como tú me amas, y yo sé que tú me amas, ese amor que tiene conmigo, para conmigo, va a ser tan grande que se va a cumplir lo que dijiste precipitadamente cuando era joven. No sé si está entendiendo. Ah, yo hago esto, yo doy vida por ti, cualquiera. Todavía en ese tiempo no podía decir eso. No se está entendiendo. No había crecido espiritualmente para poder sobrellevar eso. Y eso lo pasa a nosotros. Ah, yo hago esto y lo otro. No. Todo tiene que ver con el crecimiento y la madurez espiritual. Entonces, como alguien dijo, Dios no le da la gracia a uno para morir por su causa, a no ser que venga el momento cuando nos toque morir por su causa. Usted no puede, yo hacer, no, usted no lo sabe. Usted puede presumir que sí. Pero cuando llegue el momento, es que ahí se sabe, porque el Señor es que da la gracia y la valentía para hacerlo. Y le dice, tú vas a extender tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. El amor del Señor, cuando llega a esa madurez, nos lleva a donde nosotros no queremos ir. Y es que está lo duro. Porque creemos, ahorita en la clase hablamos de eso, queremos que es algo todo pétalo de rosa, todo está bien, bendición, victoria, todo está bien. A veces yo hablo con un pastor, victoria, y el techo cayó solo encima. Uno entra y hay lo que hay un desastre espiritual, un montón de pretensión. Es mejor arrepentirse, confesar las cosas. Tenemos que tratar esto del amor, nuestro afecto al Señor. Porque eso para Él es lo más importante, hermano, en la vida suya. Lo más importante en nuestra vida es nuestra relación con Él, nuestro amor para con Él. Y eso hay que demostrarlo. Esto no es de boca para afuera. Esto es un asunto que tiene que ser real, verdaderamente me amas. Y claro, eso de tender la mano, Pedro fue crucificado. Dice la historia de la iglesia. Y dice también, no lo dice la Biblia, que él dijo que no era digno de morir como el Señor, que lo viera con la cabeza hacia abajo. Dice la tradición. Mire el versículo 19. Esto dijo, dando a entender, ¿lo ve? Esto es Juan, dirigido por el Espíritu Santo, esto no son opinión ahora. ¿Con qué muerte, note usted, había de glorificar a Dios? Había de glorificar a Dios. El amor, cuando llega a la madurez, a su clima, glorifica a Dios. Anteriormente no glorificaba a Dios. Era dicen los dominicanos, hacía un tollo, un reguero. Un reguero es lo que hacía él. ¿Cuántos regueros hemos hecho nosotros en la vida? ¿Cuántos regueros? ¿Cuántas cosas? Porque tiene que ver por nuestra dedicación a Dios o no. Todo tiene que ver, hermano, con su dedicación a Dios. Dedicación a Dios. Ahora Pedro, llegando a lo último, dijo, wow, pero conmigo tanto y esto que están aquí al lado, nada para ellos. Entonces él vio a Juan, el discípulo amado, ese es Juan relatando, él no dice, Juan está escribiendo, pero no dice dice, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, eso es Juan relatando. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él, para que sepa quién es. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te había de entregar? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor,
¿y qué de este? ¿Y qué de este? Lo que me dijiste de que si me amaba, de que va a extender tu mano, ¿y qué de él? ¿Qué de él? Bueno, lo que tiene que ver con el amor es una confrontación de tú a tú. O sea, cuando el Señor nos confronta sobre el amor, sobre cualquier aspecto de nuestra vida, eso es conmigo, con nosotros. Le dice a él, le dice, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. Versión moderna. ¿A ti qué te importa? ¿Qué a ti? Mira esto. Sígueme tú. El asunto es contigo. El asunto es conmigo. Porque esto no es un asunto de ser creyente. Y porque está comparando. No se compare con nadie. Su relación es con el Señor. No te compare usted con el otro, con el otro y con el otro. Usted. Yo he aconsejado a veces pareja, ¿verdad? Entonces, se enfrían los dos, se enfría toda la familia. El papá se enfría espiritualmente y todo el mundo no viene a la congregación. O la mamá se enfría y todo el mundo viene a la congregación. O el hijo, digo, entonces ustedes se convirtieron al unísono. O sea, que el amor suyo es... ¿Usted me está entendiendo? Es individual nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor es de individual. Es decir, que cada uno de nosotros, ¿y qué de este? Y dice, no te metas en esto, ¿qué a ti? Si yo quiero que él dure hasta que cuando yo venga. Sígueme tú. Este dicho se ha extendido entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Una manera de entender esto es que Juan, en cierto sentido, por la revelación de Apocalipsis, él sí quedó hasta que el Señor viene. ¿No se está entendiendo? El Señor preservó a Juan teniendo 90 y pico de años en la isla de Patmos, y él vio la venida gloriosa del Señor. Puede que se refiera así. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas, muchas cosas, que Jesús dijo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cambiaron los libros que se habían de escribir. Eso no se toma literalmente. ¿Usted entiende? Es una manera de expresar. Fueron tantas cosas. Como cuando usted dice, ¿y quiénes fueron? Ahí estaba todo el mundo. Usted sabe que todo el mundo. Una manera de expresar que fueron tantas las cosas que se escribieron. Amado hermano, finalmente, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y cuando usted sienta que su amor está mermando, regrese a esa parte para que oigamos la voz del Señor y ponga su nombre. Fulana de tal, hija de Pancho y Fela, ¿me amas? Ponga el nombre de su padre y decirle, Señor, tú sabes que te amo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos expresarte que verdaderamente te amamos. Con un amor, Padre, que muchas veces nos sentimos tibios espiritualmente. Mermeamos, titubeamos. Pero en lo más profundo, Señor, lo que más te impresiona
como aquella mujer y aquel fariseo llamado Simón en Lucas 7. Dos deudores, uno debía más y uno debía menos. Y la mujer, que era pecadora, vino con un vaso de alabastro, lo quebró, lo derramó. Y el Señor le pregunta que quién amó más. Y el fariseo dijo, sí, ciertamente, aquel que se le perdonó más. Ese ama más porque se le perdonó más. Nosotros hemos pecado más. Debemos amarte más. Padre, perdónanos. Perdónanos si nuestro amor por ti no es. Es que yo sé que no es en realidad el que debe ser. Ayúdanos, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a amarte más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea glorificado.